Y ya nos acompaña la doctora Elsa García. Ella es parte de la decisión que se tomó respecto a este abuso sexual, o a este abuso, mejor dicho, no fue una situación que ella nos va a explicar con mayores detalles, porque en algún momento se confundió y se pensó que la violación ocurrió en este momento particularmente, pero es importante separar los momentos y entender un poco qué fue lo que pasó. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por Sí, buenas acompañarnos. noches, Santiago. Doctora, el caso que te tocó llevar fue un caso que a todos hasta ahora nos espanta de algún modo y me imagino que para ustedes también el tratar fue delicado, como madre, como mujer, es algo que impacta. Contanos, ¿qué se te presenta puntualmente para que la historia sea entendida en su totalidad? Bien, el tribunal tiene un caso para juzgar, se trata de un abuso sexual que se detecta el 2 de diciembre del año 2014, Ujú. cuando un niño es atendido en un hospital y el psicólogo que lo asiste detecta que hay una sospecha de abuso sexual. Ujú. Y es así que ingresa al sistema de justicia. El niño en esa ocasión estaba acompañado de una tía. La familia pertenece a un sector vulnerable de nuestra sociedad, al Bañado Sur. Se les explica que deben recurrir al Ministerio Público y sin dar mucha fe a lo que estaba ocurriendo, la tía, presionada por aquel psicólogo, por así decirlo, que estaba cumpliendo bien su labor, Claro. se acerca al Ministerio Público y realiza la denuncia del abuso sexual. Y es así que se hace una investigación y en medio de la investigación se hace un estudio psicológico al entorno familiar. Ujú. Concurren de la familia del niño, concurren la tía, que fue la que hizo la denuncia, la abuela del menor, la madre del menor, y en la información que logra obtener la psicóloga del Ministerio Público se detecta que en ese entorno, en el pasado, hubo un abuso sexual de parte del padre, que es el mismo acusado que nos tocó juzgar, hacia su hija. Ujú. Pero ese hecho formó parte, digamos, de la cifra negra de la criminalidad, como dice Zaffaroni. Nunca ingresó al sistema de justicia y era simplemente una información que salió de la boca de ese entorno que ya en ese primer momento ante el Ministerio Público se contradecía absolutamente, no colaboraba con la investigación del Ministerio Público. Hay que aclarar también, Santiago, que el caso no es de violación. El caso es de abuso El que a sexual. ustedes les tocó juzgar El que ahora. a nosotros nos tocó juzgar no es de violación, es de abuso sexual. Y establecer las diferencias entre lo que es un abuso sexual y una coacción sexual. Ujú. El abuso sexual es aquel tipo penal del cual pueden ser víctimas los niños, conforme al artículo 135 del Código Penal. Se es niño hasta cumplir 14 años, o sea, toda la edad de 13 años se es niño. Sí. Y el código considera que son actos sexuales aquellos tendientes a satisfacer la libido, es decir, que cualquier toqueteo, cualquier manoseo al menor es considerado abuso. Correcto. El mecanismo del cual estamos hablando es ese, el abuso sexual en el sentido de, de toqueteos, en el sentido de la interferencia en el desarrollo armónico del niño. No hubo coito en este caso, porque ese es un agravado del abuso sexual. Y tampoco es un hecho punible considerado violación, porque la modalidad no fue la fuerza con peligro presente para la vida y la integridad física. Entonces lo que hay que distinguir, doctora, son dos cuestiones. Primero, la violación que no fue parte del análisis que se realizó en este caso que les tocó juzgar a ustedes, que si uno quisiera juzgarlo, lo juzgaría con todo el peso de la ley sin ningún tipo de duda, pero no es lo que a ustedes les tocó analizar. ¿Se dan cuenta que había existido esa violación en su momento hace cuánto tiempo? Y desde el 2014, por lo menos 6 años atrás. Correcto.
se dan cuenta de eso recién al ponerse a investigar el hecho que sí llegó a conocimiento de la justicia, que es el caso del abuso en sí. Correcto, es así. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, recordad, Santiago, que yo soy juez de sentencia. Los jueces de sentencia recibimos una teoría del caso de parte del Ministerio Público y solamente vemos si corresponde absolver o condenar a una persona. La investigación está a cargo del órgano acusador, que es el Ministerio Público. En este caso, a mi criterio, el Ministerio Público actuó con absoluta solvencia. ¿Y por qué lo digo? Porque tomados de este informe psicológico del personal del Ministerio Público y ante la sospecha de que este niño podría llegar a ser en realidad el hijo de su abuelo y no este señor, su abuelo, el Ministerio Público responsablemente costea un ADN. Y a través del hisopado bucal, tanto del menor como de su abuelo, se determina que este menor es hijo del que resultaba ser su abuelo, según la investigación del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público detecta, confirma que esto era así, a la sociedad sorprende el hecho de que finalmente quien era el nieto termina siendo el hijo, ¿cómo se reacciona en juicio? ¿La familia estaba sorprendida? ¿La familia no podía creer lo que estaba pasando o la familia ya sabía y lo ocultó? Correcto, la familia ya tuvo que haber sabido en la etapa de investigación porque los medios de prueba son preparados ya en la etapa preparatoria y aquello se viene a defender en la última etapa del proceso penal, que es en la etapa de juicio oral y público. Es decir, que aquel ADN ya era un medio de prueba incorporado para la producción en el juicio oral y público. Es más, Santiago, en el juicio oral y público prestan declaración la abuela del menor, la madre del menor y aquella tía que hizo la denuncia. Estas personas no han brindado mayormente detalle alguno de los hechos relacionados con el menor. Han respondido al tribunal con evasivas, han omitido absolutamente los hechos, como si estos hechos no existiesen, como si en la cultura nuestra no importara tocar a un menor y no, como si no comprendiesen que aquello fuese un abuso. Y ustedes insistían en el marco del juicio en tratar de entender y mostrarles que esto estaba mal, pero ellos seguían sin que les caiga la ficha. Correcto. Nosotros como jueces de un proceso acusatorio mixto, en cierta manera estamos comprometidos con la búsqueda de la verdad. En todo momento hemos insistido y hemos tratado de obtener mayor información y realmente las evasivas eran muy grandes. O sea, ellos decidieron omitir, guardar los hechos y respecto a un posible abuso en el pasado respecto a la madre, eso no ha salido en lo más mínimo. Es decir, que la información nos ingresa a nosotros a través de ese informe psicológico. Y solo se corrobora con la prueba de ADN, no con ningún testimonio de ellos. Correcto, y solo se corrobora con la prueba de ADN. Entonces, como la prueba de ADN tiene un 99,9% de certeza, el tribunal da por declarado, o sea, declara la existencia del hecho punible de abuso sexual y puede cerrar el caso por las corroboraciones periféricas, porque existe un informe psicológico, porque existe esta prueba tan directa, pero de ninguna manera esta información ha ingresado por boca de la familia, que decide guardar silencio. Otra cosa que conviene aclarar es que en la etapa que el Ministerio Público toma conocimiento de estos hechos es recién cuando tiene la prueba de ADN. Entiendo que en el Ministerio Público debe existir algún tipo de investigación, pero si calculásemos que la madre en aquel tiempo, 6 años antes del 2014, ya tenía aproximadamente 15 años, hay que ver cómo va con una posible sospecha el hombre de una investigación por estupro. Y lo digo por una sospecha porque vos sabes que los jueces siempre hablamos, o los abogados decimos, supuesto hecho hasta que exista una sentencia firme. Entonces, habría que ver si aquel hecho
en la actualidad, yo te había comentado eso en radio, podría ser que aquel hecho o la sanción, la posibilidad que el Estado tenía de sancionar ya esté prescripto. Doctora, justamente respecto a eso, mucha gente que no tiene la obligación de conocer, o sea, tendría la obligación de conocer detalles de la norma, pero quizá eso le corresponde más a un profesional, como el caso de un juez, de un abogado, de un fiscal. Hoy dice públicamente cómo puede ser que no se condene a mayor tiempo. ¿Cuál fue la norma que ustedes tuvieron que aplicar para condenar a este hombre a 4 años y 6 meses de cárcel? ¿Y por qué 4 años y 6 meses de cárcel y Bien, no 20? bien, nosotros hemos aplicado el artículo 135 del Código Penal, modificado por la ley 3440/08. Aplicamos el inciso primero, aplicamos el inciso segundo, y en el inciso segundo hay un numeral que habla del padre biológico. Y entonces con esa situación pudimos subir el marco penal, que el tipo base tiene un marco penal que va de 6 meses a 3 años de pena privativa de libertad. Y este tipo agravado, por así decirlo, porque hay varios agravados dentro del mismo tipo penal, tiene una sanción que va de 6 meses a 5 años. Entonces, los jueces no somos jueces de conciencia, somos jueces de derecho. Hay veces que nos tocan, y estos casos te lo aseguro que sí nos tocan. Yo hace 12 años que soy juez, hace 30 años trabajo en el Poder Judicial, y te aseguro que estos casos nos tocan, pero hasta las fibras más íntimas, y uno dice, realmente uno es escaso el marco penal. El marco penal va de 6 meses a 5 años, pero nosotros estamos obligados y compelidos por la ley a aplicar esa norma. ¿Por qué? Porque esa norma es la vigente para la fecha de comisión del hecho punible. Y también decíamos que en la actualidad existe una modificación legislativa. Yo te traje la ley. Existe una nueva ley, que es la ley 6002/2017, que endurece absolutamente los marcos penales. Y si fuese que en la actualidad tendríamos que aplicar esta norma, hoy día a este mismo hombre le podríamos aplicar una sanción que va de 10 a 15 años o de 15 a 20 años. O sea, si este caso se juzgaba con la nueva norma, ni por si acaso hubiera sido esta la condena que él recibiría. Totalmente. O sea que las leyes responden a momentos sociales que se viven en un determinado tiempo y espacio. Y gracias a Dios el legislador comprendió que en Paraguay el abuso sexual es un flagelo social. Evidentemente que en Paraguay este tipo de hechos es demasiado importante, y que hoy día, así como aquellos casos de robo agravado, casos de motochorro, etcétera, aumentaron también en sanciones los casos de secuestro. Entonces, muy sabiamente el legislador aumentó el marco penal. Ahora bien, no quisiera profundizar una crítica respecto de estos marcos penales, porque de entrada, por ejemplo, me llama la atención que tenga la misma sanción en la parte de 15 a 20 años, que tenga la misma sanción de un homicidio simple que va de 5 a 20 años. Porque entonces eso podría crear alguna situación, bueno, porque le dejaríamos con vida a la víctima, que es un testigo viviente, por ejemplo, ¿verdad? Pero en general creo que la norma, al aumentar estos marcos penales, tuvo en cuenta la realidad social, y que evidentemente a partir de ahora es bueno que existan programas de esta naturaleza que creen conciencia de lo que es un abuso sexual. Abuso sexual es cualquier toqueteo a un menor, cualquier exhibición de partes íntimas, tiene miles de formas de modalidad. Es exhibirse delante de un menor, es mostrarle una página pornográfica de nuestro celular, es exigirle que se toque, tocarlo, o que le toque otro y observarle. Y lo importante es que, concientizados con todo esto, en la actualidad se haya plasmado en una norma el derecho del niño, que es prevaleciente según la Constitución Nacional. Probablemente muchos no lo sepan por el paso del tiempo, pero la doctora Elsa García fue la persona que presidió
aquel tribunal que condenó a los secuestradores de Cecilia Cubas. Fue un caso que nos impactó a todos en la sociedad, fue un caso que definitivamente uno lo mira y con el paso del tiempo sigue siendo una cuestión impactante. Pero quería preguntarte esto, doctora, porque hay veces que sucede con jueces o sucede con médicos, que uno ya no se conmueve ni se impacta con ciertos casos. Pero al encontrarse con este tipo de situaciones, todavía esa impotencia nace al darte cuenta que la norma es ridícula respecto a la gravedad del caso que se está presentando. Sí, claro, yo creo que sí. eh, Refiriendo este caso que hoy nos toca y recordando aquel gravísimo caso que me tocó juzgar, realmente las sanciones que aplicamos, yo creo que fueron las justas, pero que la realidad de aquel caso era demasiado fuerte. Encontrar a la víctima en esas condiciones y poder hacer un montón de corroboraciones en medio del juzgamiento de esa causa fue muy, muy fuerte. Aquel, aquel levantamiento de cadáver, aquel cuerpo momificado, aquellas circunstancias fácticas encontradas en la escena del crimen, todo aquello fue realmente eh, de una experiencia demasiado fuerte para nosotros las personas que nos dedicamos a juzgar. Haber estado en la casa de Curuguatú, haber visto que las ventanas que rodeaban ese lugar estaban llenas de un plástico negro para que la víctima ni siquiera se oriente en tiempo y espacio, haber encontrado residuos de pastillas en ese lugar eh, que daban cuenta que la víctima vivía sedada, realmente fue algo desgarrador. Y a lo largo de ese juicio que duró aproximadamente 6 meses, nosotros hemos producido un montón de pruebas que nos llevaron a una certeza absoluta de la existencia de esos hechos punibles y de la participación de los involucrados. Y teníamos tanta sobreabundancia de pruebas de indicios que lo pudimos hacer maravillosamente. Hoy día la fiscal que llevó la causa es fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, y lo hizo muy bien, lo hizo con el fiscal Ortúzar y realmente la investigación fue magnífica. ¿Por qué? Porque aquellos secuestradores en su mayoría han caído por un cruce de llamadas. Y en Paraguay, cuando eso ni siquiera existía algún tipo de capacitación en el tema de cruce de llamadas. Y los miembros del Ministerio Público tuvieron que realizar una capacitación en Colombia a los efectos de poder cubrir y poder hacer objetivable un medio de prueba y comprensible y poder explicarnos a nosotros por qué razones consideraban que eso constituía un material de importancia. Y finalmente logramos la condena de todos estos ciudadanos por pruebas de indicios. ¿Y es posible, doctora, separarse de eso que estás contando, de todo lo que te toca vivir, sabiendo que era una mujer, sabiendo cómo la tuvieron, siendo uno de los secuestros más impactantes por el desenlace de la historia de nuestro país? Y este caso en particular, donde se trata de una niña que finalmente es abusada o de un niño que es abusado, ¿cómo es posible separar las emociones del momento en el que uno tiene que tomarse del derecho y solamente del derecho? Correcto. Yo ante todo creo, Santiago, que un juez siempre tiene que ser una buena persona y estar confiado absolutamente en que su ciencia lo está llevando a hacer las cosas como deben ser y tener un justo equilibrio en el momento que necesitamos bajar fuerte el mallete, dando una sanción alta para pasar un mensaje a la sociedad de que se abstengan de la comisión de este tipo de hechos punibles y, y que no nos tiemble el pulso, que confiemos en que lo estamos haciendo y lo hacemos cada día, cada uno de mis colegas lo hacemos con absoluta convicción. Si existe una convicción, aquellos sentimientos, no sé si por vocación, pero realmente cada día salir de ese lugar con la convicción de haber hecho lo que está bien es lo que nos impulsa a todos. Si hay algo que subyace siempre es que el derecho sea ejemplificador.
y decías recién que la sociedad se pueda abstener a realizar ese tipo de prácticas. Con el paso del tiempo, después de aquella condena a los secuestradores de Cecilia Cubas, los secuestros han continuado en nuestro país. Hoy tenemos a un par de personas secuestradas y los desenlaces no han sido menos impactantes. Lo mismo con el caso de los abusos y las violaciones. ¿Es ejemplificador el derecho, doctora? Yo lo que creo es que el fenómeno criminal subyace y habías traído, Santiago, vos a una persona que era un criminólogo. ¿Por qué la aplicación del derecho de manera continuada no puede cambiar a la sociedad? Tendrían que ocuparse los criminólogos y es de importancia mayor. La verdad que en Paraguay hay pocos criminólogos, pero realmente, ¿por qué sigue existiendo el fenómeno criminal o por qué sigue existiendo este tipo de hechos punibles a pesar de las fuertes sanciones que aplicamos? Es todo un pensamiento que tiene que ir surgiendo en la cátedra, en la investigación científica, y a ver si el derecho penal no fue suficiente para solucionar todos los conflictos en una sociedad. Lo mismo quizá que los casos de feminicidio. Correcto. Desde que se sancionó esa ley, socialmente conozco más casos que lo que había antes. ¿Pero es porque se visibiliza de algún modo o porque no hay una lección que aprende la sociedad? Y yo creo que en la actualidad se socializa, la prensa interviene mejor en aquellos procesos y todo sale a la luz. Pero, sin embargo, creo que hay cuestiones sociales que, que son el caldo de cultivo. O sea, pienso que la crisis económica, la mujer que ahora sale a trabajar, el hombre que siempre se considera superior a la mujer, que cree que la mujer es de su propiedad y que entonces quiere someterla. Pero creo que todos estos comportamientos sumados a otros factores sociales como la existencia de mucho alcoholismo, drogadicción, familias destruidas, etcétera, etcétera, contribuyen para el caldo de cultivo de la existencia de cada día más hechos punibles de esta naturaleza. Doctora, por último, respecto a este hombre que recibió esta condena de 4 años, 6 meses, él, ¿cuánto tiempo en realidad tendrá que ir a la cárcel si es que va a ir a la cárcel? Él está en la cárcel, Santiago. Le aplicamos nosotros la prisión preventiva. Nosotros consideramos que se dan los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal. Consideramos que este es un hecho punible grave, aunque sea un delito, que existe en la actualidad un peligro igual y que evidentemente ese peligro está exacerbado por el monto, aunque no es de mayor importancia, de la sanción. Consideramos que se cumplen igual los presupuestos de la prisión preventiva. Y en ese sentido también decir que conforme nos enteramos de esa realidad familiar y conforme surgió del juicio oral y público, hoy día esa familia ya no convive la familia en un mismo lugar. Al parecer las mujeres fueron en otro sitio. Este hombre hoy día está en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y el menor vive en un hogar. Y otra cosa que quiero aclarar, que había sido objeto de comentarios en varios programas, etcétera, radio, es que este tipo de hechos punibles tiene una fecha especial de prescripción, digamos, que el artículo 103, en el último inciso, revela que el cómputo se va a iniciar a partir de la mayoría de edad de la víctima. Resulta que hay que ver cuáles son los medios de prueba que pueda reunir el Ministerio Público, que no era la teoría del caso que tenía el tribunal nuestro para juzgar. Eso es objeto de investigación por parte del Ministerio Público en una investigación paralela que la verdad que no conozco mayores detalles. Y esas cuestiones quería decir. Correcto. Doctora, gracias por acompañarnos, muy amable. Buenas noches.